quien dirige el portal Periodismo de Investigación. Cristian, muy buenos días, un feliz año. Quisiera iniciar este diálogo recordando también que a mediados de esta semana, el 5 de enero, se conmemoró en Ecuador, se recordó el Día Nacional del Periodismo Ecuatoriano, y es importante resaltar el papel que los periodistas juegan en el convivir nacional. El día de ayer hubo nuevas denuncias sobre lo que está sucediendo en Ecuador. La Presidenta de la República, los ministros del Interior y de Gobierno señalaron que había una infiltración del narcotráfico y políticos detectados que estaban participando en estas elecciones. Quedaron en denunciar a la Fiscalía. Se les anticipó el Frente Parlamentario Anticorrupción. Este es el panorama general con el que se inicia este 2023 y quisiéramos su punto de vista sobre este nuevo reto que se inicia para todos los ecuatorianos y particularmente para el periodismo de investigación en el país. Gustavo, buenos días, muchas gracias. Igualmente, un feliz año para todos quienes hacen Antena Uno, su trabajo magnífico día a día, y pues a su maravillosa audiencia que siempre está pendiente del acontecer y de la coyuntura nacional. Muchas gracias por esta invitación. ¿Cómo ve este 2023? ¿Cómo se perfila? Bueno, no es que sienta que vaya a haber cambios profundos inmediatamente. Pero obviamente este proceso electoral que estamos pues iniciando ya con fuerza marcará lo que significa el primer semestre del año. Vamos a tener que elegir nuevas dignidades locales y pues creo que las cosas se mantendrán expectantes hasta que sean elegidos y posesionados hasta al mes de mayo. Y es posible que luego de allí empezamos a vivir una nueva coyuntura que todavía no tenemos clara, ¿sí? Depende de la capacidad de manejo político que el gobierno quiera enfrentar con respecto a las necesidades del país, ¿sí? Independientemente de que en la consulta popular le pueda ir bien, ¿sí? Yo tengo la percepción de que buena parte de la sociedad ecuatoriana está pensando muy seriamente en con las denotaciones que marcará lo que puede ser el desenlace de la consulta, ¿sí? Y si es que el presidente pues le va bien, no significa que va a ser un espaldarazo para él. Significa simplemente que vamos a tener unos meses expectantes a ver efectivamente cómo logra concretar buena parte de las preguntas que pueda recibir el sí. ¿Es Y sobre su todo de estas, percepción de que habría quizá, digamos que el fiel de la balanza electoral se está inclinando más por el sí? tengo una percepción de ese tipo porque obviamente en el país nadie quiere la violencia y parecería, ¿sí? Que de votar por el sí puede dar un cierto alivio o una cierta mejora en las condiciones reales de la violencia y las condiciones de violencia que vive el país, ¿sí? Es posible que eso pueda suceder. Hay mucha gente que yo veo que está de alguna manera alejada de la política, sí, que no comparten las condiciones extremas que existen en la política y que de alguna manera se experimenten en las redes sociales, que pues ve con buenos ojos o como una salida a las condiciones del país, votar por el sí. Yo no sé si es que eso pueda suceder más allá de la percepción que yo puedo medir y más allá de lo que se pueda ver en las encuestas que el gobierno anda difundiendo, pero es obvio que luego del golpe, el tremendo golpe que acaba de dar ayer, pues el grupo parlamentario anticorrupción, evidenciando los nombres, las relaciones y pues las coyunturas directamente relacionadas al narcotráfico, pues es evidente que hay partidos políticos directamente relacionados a este tema, que unos que tal vez no lo conozcan porque pueden ser condiciones aisladas, pero otras directamente relacionadas al movimiento de la Revolución Ciudadana, creo que es clarísimo, ¿sí? Es clarísimo y evidente. Y pues estos hechos, que ya directamente estamos hablando de temas fácticos, que son eh, hechos concretos y dados, pues puede virar con fuerza la percepción de la ciudadanía y del Ecuador con respecto a lo que quiere
a lo que va a suceder en la campaña electoral. O sea, denunciar aproximadamente 7 casos, ¿sí? Con nombres, apellidos, con relaciones, con empresas, con dinero de por medio, con fotografías donde se muestra fajos, decenas de fajos de $20 unidos en los que pueden sumar aproximadamente $2 millones, pues eso ya tiene una connotación distinta. Una fotografía lo puede cambiar absolutamente todo y pues es obvio que esto va a generar eh, un nuevo motor en lo que significa el desempeño de la campaña electoral a partir de este enero. Y la denuncia del día de ayer de este frente parlamentario incluye también a algunas autoridades que están en funciones con licencia para su reelección, como Antonio Chávez Angamarca, actual prefecto de la provincia de Sucumbíos, también acusaciones en contra de el alcalde de Manta. Es tal vez el caso más fuerte y poderoso y que ya se había visibilizado en, en algunos documentos e información que se ha señalado desde el proceso, desde que enfrentamos a mediados del año pasado el caso Norero, ¿verdad? Bajo esas consideraciones, pues es muy difícil escapar de los hechos, ¿sí? Es decir, esta información de que antes se hablaba mucho de que parecería que existen eh, narcopolíticos, pues lo que ha hecho eh, este grupo anticorrupción de la Asamblea Nacional es pues dejar en evidencia que eso es totalmente cierto y sobre todo Fernando Villavicencio que lo ha estado señalando con mucha fuerza, pero con mucha fuerza desde el caso Norero, ¿sí? En el cual se han evidenciado las relaciones de una serie de personajes vinculados a la política, al gobierno anterior, ¿sí? A gobiernos anteriores, al actual, ¿sí? Y pues que no se haya dicho mucho, pues deja en evidencia que existen grupos políticos que sí están interesados en que esto pues se convierta pues en una constante de debate a puertas de la consulta popular. Y creo que eso es por demás muy importante. Además, es importante de que sean ellos quienes marquen el paso de un gobierno que habla mucho y actúa por demás muy poco, ¿sí? Uh-huh. Es decir, Le iba en realidad justamente en términos a políticos es una preguntar, tortura. Cristian, ¿qué pasó, en qué quedó lo expresado por el presidente de la República, que lo hizo en foros internacionales allá en los Estados Unidos, las comparecencias públicas también que han hecho el ministro del Interior, el ministro de Gobierno, señalando, insinuando de que hay pruebas sobre la infiltración del narcotráfico, señalaron que iban a entregar información a la Fiscalía, por lo menos públicamente no se ha conocido que lo hayan hecho. Pues porque efectivamente no lo hicieron. O sea, la respuesta es que no tienen en realidad una capacidad reactiva para, y favorable para cumplir los acertos que dice el presidente de la República. ¿Sí? El presidente habla mucho y deja pues en el aire los temas esenciales, ¿no? Y dice, ya, pues efectivamente ya lo haremos. Y hemos visto por lo regular que el ministro de Gobierno es por demás eh, lento con respecto a las decisiones que constantemente el presidente de la República deja en evidencia. Y pues yo me alegro que ellos efectivamente hablen de que van a hacer frente a este problema tan complejo y sean otros los que se adelanten y le indiquen, miren, eso es lo que efectivamente existe. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo dicen? Pues ya depende de la política comunicacional y de la propia política que el gobierno quiere imprimir, que ya hemos visto que es por demás lenta, ¿sí? Es muy ineficaz, es muy ineficaz. Y en esas consideraciones, cuando existen otros protagonistas, pues básicamente son los que han demostrado que tienen la posibilidad de tomar la vanguardia en este tema que es por demás peligroso, peligrosísimo, complejo e importante. Me alegro que pues haya sido la Asamblea y que haya dejado en evidencia y pues si es que se pueden establecer mayores relaciones que evidencien incluso la presencia
de otros grupos directamente relacionados al movimiento de gobierno actual, ¿sí? Que está participando en las elecciones con financiamiento del narcotráfico, pues que se lo haga y que sean obviamente nuevos voceros y nuevas personas que se incluyan a este debate en términos poderosos y sobre todo éticos, ¿sí? Hay un aspecto Sí. que vale la pena también analizarlo, reflexionar sobre lo dicho el día de ayer por los legisladores del Frente Parlamentario Anticorrupción. Pusieron juntos al narcotráfico y la minería ilegal como posibles fuentes de financiamiento de campañas de políticos. Y este es un tema un poco delicado, el tema de la minería. La minería ilegal como la minería legal o como se lo quiera llamar o formal representan una amenaza para el medio ambiente. Jamás vamos a defender el tema de la minería ilegal por ninguna razón. Posiblemente genera tanto o más daño que la minería legal sin duda, pero hay un poderoso lobby que también actúa por parte de la minería legal, que genera importantes recursos para también lograr influencia en la opinión pública, en los medios de comunicación, etcétera. Y cae esto dentro de una situación también de una especie de maniqueísmo que tiene el gobierno nacional en polarizar minería legal como minería ilegal. La minería ilegal, con su desprestigio, aparentemente fortalece a la minería legal, pero es un tema que realmente hay que tomarlo con pinzas. Sabemos de los poderosísimos lobbies que la minería legal, las grandes compañías mineras tienen alrededor del mundo, y esto se evidencia ya en muchos medios de comunicación que sí, algunos de ellos, como Diario El Universo, están identificando claramente los denominados public reportajes de la información general, pero reitero, en beneficio del conocimiento del público, además en una situación en la que pueden juzgar las cosas sin que se desvíe o se manipule la información, es muy importante de considerarlo y presentar las cosas como son. Quisiera en todo caso su opinión sobre este tema, que fue parte de la denuncia del Frente Parlamentario Anticorrupción: narcotráfico y minería ilegal como fuentes de financiamiento de campañas. Bueno, personalmente nosotros lo habíamos visualizado antes del gobierno de Lazo, las relaciones que existen, sobre todo en la explotación a cielo abierto en ciertas zonas en las que se permite tener muchos recursos económicos de forma fácil, y eso pues ayuda sobre todo a las condiciones de lavado y de incluir todas estas formas ilegales de conseguir recursos económicos, como es el tema como es el tema del narcotráfico, ¿no? Recordemos nosotros como incluso antes de que Fernando Villavicencio sea candidato a la Asamblea, habíamos denunciado cómo a través de la minería ilegal se pagaba el famoso ex agente Chicaiza para que eh, cambie o tenga una nueva declaración pública con respecto a lo que había sucedido dentro del caso, ah, dentro del caso de un secuestro específico, ¿no? Y luego se han ido sumando nuevas formas en la que se evidencia cómo la minería ilegal en ciertas zonas pues tiene la presencia primero de políticos, ¿sí? Y luego, segundo, de acciones directamente relacionadas con con el narcotráfico. Se ha notado muy fuerte en las condiciones del Yutsupino, ¿sí? Y constante explotación a cielo abierto en la Amazonía ecuatoriana. Y pues se ha evidenciado también en ciertas formas en lo que en ciertos momentos sucedió en Buenos Aires, en la provincia Es de decir, Imbabura. que Eso, sí. muchas operaciones de minería ilegal en el Ecuador están relacionadas con el crimen organizado. De hecho, incluso esa fue una de las razones por las cuales en el gobierno de Lenín Moreno se intervino con fuerza en Buenos Aires, porque se identificó la presencia de una serie de grupos que prácticamente entraron en conflicto por el poder y el manejo de la mina. Entonces, ahí era evidente que existían grupos armados colombianos que se relacionaban con otros grupos de defensa de los intereses de de ciertas compañías y pues antes de que
termine de esto de ensuciarse, pues el gobierno tomó control. Incluso ahora se dice que existen grupos cercanos o parte de lo que significa esta banda de los lobos actuando, por ejemplo, en Buenos Aires, ¿sí? Y se ha dejado muy en evidencia de que pues existen grupos de decenas de políticos en la Amazonía relacionados a la explotación de la minería ilegal, y pues de alguna manera se lo ha dejado en evidencia en esta denuncia que presentó el grupo Ya. parlamentario anticorrupción el día de Sin ayer. duda, es decir, para ser un poco más claro en el punto y la preocupación que le traía, es que esto no necesariamente debería santificar a la minería legal. Y le comento que a mediados de esta semana, dos científicas ecuatorianas que estudian en prestigiosas universidades de Canadá están preparando una importante presentación en Cuenca sobre cómo funciona la minería canadiense, que tiene mucho prestigio, entre comillas, pero que no da garantías como ningún tipo de gran minería en el mundo. Presentarán el caso denominado Giant Mine, que se ha dado en una pequeña ciudad de Canadá denominada Yellowknife, de 20.000 habitantes, ciudad hoy abandonada por la gigantesca contaminación que se produjo en esa mina en una explotación minera. Ese era nada más el punto, sin pretender, de hecho, tampoco santificar, ni mucho menos esa enorme amenaza que es la minería ilegal que se da sin duda en varias partes del país. Sin duda que la política comunicacional que puede apalancar una mejor asistencia y presencia de las empresas, las grandes empresas mineras, es esta, ¿no? Dicen, miren, justamente lo que hay que efectivamente, contra lo que efectivamente hay que luchar, porque nosotros somos legales y obviamente no vamos a hacer eso, ¿sí? El tema es que minería y la minería siempre destruye, y es real, ¿sí? Pero aquí hay que efectivamente dividir las cosas. Si es que nosotros tuviéramos realmente acceso, ¿sí? al mapa minero ecuatoriano, ¿sí? Donde primero hay que efectivamente que tratar de poner orden es en lo ilegal, ¿sí? Porque la capacidad que tiene el gobierno ecuatoriano, o el Estado ecuatoriano, mejor dicho, el Estado ecuatoriano como tal, para enfrentar los problemas generados por la minería son casi imposibles. ¿Sí? Lo hemos visto, los horribles daños que están sucediendo en la Amazonía y en la Sierra Centro y en la Sierra Norte, ¿sí? Y si es que no existe primero un real control sobre lo que pasa en lo ilegal, ¿sí? Muy difícil pueden plantearse un control real sobre lo que va a suceder con las empresas que en este momento se encuentran en etapa de exploración, ¿sí? Más allá de la gran exploración que existe, de la explotación que existe en el extremo suroriente del Ecuador con Mirador, ¿sí? El resto todavía es un proyecto, ¿sí? En el cual se están haciendo trabajos de exploración y no hemos visto la real capacidad de daño que tiene la minería legal, que es totalmente real. Pero Claro. mientras están los otros en proceso de exploración, ¿sí? No podemos olvidar que existen procesos brutales de destrucción del medio ambiente generado por la minería ilegal. Yo creo que efectivamente hay que luchar con mucha fuerza contra la minería ilegal, ¿sí? Hay que tratar de reducirla a su máxima expresión para poder poner, ¿sí? En los próximos 3, 4 años, cuando ya efectivamente vengan las ventas de los grandes proyectos y los procesos de, de explotación, para poner ojo real sobre lo que va a pasar allí en temas como el Yanzasa y las propias condiciones de explotación que existen en el extremo norte del país, que está por demás cercano a zonas habitables, ¿no? ¿Sí? Y considerando también lo que pasa en el Azuay, en un país con una condición de densidad poblacional muy fuerte. En el Canadá es posible que no haya mayores problemas eh, con la población, porque en el peor de los casos se puede mover a cualquier otro lugar en un país por demás vasto y grande. Nosotros somos un país pequeño del cual tenemos que mantenerlo como una pequeña joya, ¿sí? Y no vamos a permitir su destrucción. Así es, y Así siempre que vamos a yo creo que recomendar debemos ir por etapas. una Porque entrevista que la tenemos en nuestra página web con William Sacher, científico que trabaja en una de las prestigiosas universidades de Quito, él es europeo, está en me la parece, plaza, claro. ¿sí? Y quien habla sobre
el por qué Ecuador no es un país apto para la minería. Pero dejemos por el momento allí este tema y volvamos a la gran violencia con la que se cerró el año 2022. Prácticamente se duplicó ese importante y decidor índice de muertes violentas por cada 100.000 habitantes en Ecuador, y el 2023 no se ha iniciado de una manera diferente. Guayaquil fue un lamentable escenario el día de ayer, en calles céntricas, en horas diurnas, en sitios poblados, hubo balaceras, un intento de secuestro, un intento de asesinato. Bueno, lo que se evidencia es que las condiciones que tiene el microtráfico y los grupos que se encuentran manejando sobre el microtráfico, ¿sí? Todavía tienen toda la capacidad de acceso a la, a, a la distribución de narcóticos en el país que provoca esta guerra, ¿sí? De alguna manera ya ha quedado en evidencia cómo es que esto funciona. Si los grupos criminales que se encuentran en la cárcel tienen capacidad de manejar a las poblaciones más vulnerables y más pobres, ¿sí? Hacia afuera, y ponen a todos ellos a vender su mercancía, su mercadería, y cuando se encuentran en la misma zona, entran en conflicto, pues y se matan. Es lo que nosotros hemos estado viendo, y si bien han existido una gran cantidad o un control mucho más férreo para capturar droga en los puertos, no significa que está sucediendo lo mismo con respecto a lo que pasa en las calles. Ya sabemos que los grupos colombianos, sobre todo, perdón, mexicanos, sobre todo ellos, pagan a sus grupos locales, no con dinero, sino con droga, y ellos son los que tienen que evidenciarse vendiendo en las calles. Y eso es lo que efectivamente sucede. Es decir, mientras vemos que existe una mejor capacidad de enfrentamiento del droga para controlar la droga que sale del Ecuador, es cierto, ¿sí? No vemos lo mismo que sucede hacia adentro. Es decir, las dos rutas que deberían lucharse con fuerza, la que sale y la que se distribuye en el Ecuador, existe un desbalance. Existe un desbalance. Y eso es lo que se debe poner en mucha atención en el futuro, porque el momento en que se vaya efectivamente cerrando esta capacidad de acción, cerrando este círculo de los grupos nacionales, pues veremos que efectivamente habrá menos cantidad de narcóticos distribuyéndose en las ciudades, sobre todo Guayaquil, y con ello pues es posible que se pueda sentir en la reducción de la violencia y de esta brutal criminalidad que existe, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, sin desmerecer lo que sucede en otros lugares que yo todavía no termino de entender. Por ejemplo, Esmeraldas, ¿no? Esmeraldas es un caso muy excepcional y muy importante, porque por allí entra absolutamente todo y por ahí se divide en dos, lo que va afuera del país y lo que va a consumirse al interior. Y pues ahí encontramos una guerra clarísima entre un grupo que fue muy compacto en los últimos 20 años, que estaba directamente ligado al cartel de Sinaloa. Hoy vemos que está de alguna manera dividido y que existe esta enorme matanza entre unos y otros grupos liderado por los llamados tiguerones. De tal manera que el gobierno lo que nos tiene que contar a todos los ecuatorianos es cómo va a enfrentar, ¿sí? Cómo va a enfrentar este constante ahorcamiento a los grupos que aún tienen toda la capacidad de distribuir drogas al interior del país, ¿sí? Hemos visto que tiene cierta capacidad para capturar más droga de lo que sale del país. Tiene que lograr concretar la colocación de escáneres en los puertos ecuatorianos, ¿sí? Eso es primordial y fundamental, e incluso hace algunos días hemos visto cómo los propios representantes privados que se encargan de este negocio han dicho que esto quedará relegado a los primeros 6 meses de este año. Eso me parece un grave error del gobierno, que efectivamente no tenga la capacidad real de acción para colocar esos escáneres, ¿sí? Y efectivamente luchar contra la distribución dentro del país. Más allá de esta lucha fraccionaria que puede estar dando con respecto a ciertos grupos o presencia de grupos al interior de las ciudades. Bien. Muchísimas gracias, Cristian. Lo cierto es que el 2023 es un año lleno de retos para todo el pueblo ecuatoriano, para su gobierno
y también para el periodismo del país. Que sigan ustedes con ese brillante trabajo, ese brillante aporte desde periodismo de investigación. Gracias, Gustavo. Les deseo a todos ustedes un nuevo y feliz año. Declaraciones del licenciado Cristian Zurita, quien dirige el portal Periodismo de Investigación.